Bien, en esta segunda parte de las jornadas de hoy vamos a hacer un recorrido, un seguimiento de los proyectos de la acción CAE 131 desde la convocatoria 2021, que es la primera cerrada, hasta la convocatoria 2023. Después de cada una de las presentaciones de las personas que están aquí, que veis aquí, de las personas de la Unidad de Educación Superior, abriremos un turno de preguntas para que podáis preguntar cualquier duda de cada una de las presentaciones. Y luego al final yo creo que va a haber tiempo para abrir un turno general de preguntas. Va a empezar con la primera presentación Fernando Bautista, gestor de proyectos de la Unidad de Educación Superior, con los resultados de la convocatoria 2021. Así que Fernando, cuando quieras. Buenos días. Como ha dicho José Manuel, vamos a empezar con un breve resumen de los resultados del 2021, un análisis provisional, un primer análisis de los datos. Seguro que hay muchas más cosas de las que veremos hoy por analizar del 2021, pero solo queremos daros una serie de cifras. Vamos a empezar por el presupuesto y el uso del presupuesto. En la convocatoria 2021, que como sabéis se cerraron los informes finales en el primer trimestre de este año, se ha justificado alrededor del 91% del presupuesto adjudicado. Y pese a que el porcentaje de proyectos que tuvieron ajuste financiero es significativo, porque fue un 13%, su impacto sobre el presupuesto fue muy bajo, fue de un 0,14%. Más del 60% de los proyectos tuvieron un grado de ejecución entre el 85 y el 100% sobre el adjudicado, aunque, sin embargo, como dato negativo, el 75% de los proyectos no utilizaron todos los fondos que se les habían adjudicado. Centrándonos en el apoyo para viaje, el 57% de los proyectos utilizaron la cantidad adjudicada o una cantidad superior. Por banda de distancia, el 49% de las movilidades con ayuda de viaje correspondían a la banda 500.999 kilómetros, que es la que se utilizó para la adjudicación de la movilidad de personal desde la península y desde Baleares. El 18% a la banda del 2.000 a 3.000 kilómetros y el 14% a la banda de 3.000 a 4.000, que es la que se utilizó para el personal y los estudiantes de Canarias en la adjudicación inicial. En cuanto al apoyo individual, el 56% de los proyectos utilizaron la cantidad adjudicada o más. El 83% de las movilidades, hablando en total, declaradas fueron de larga duración, y si diferenciamos movilidad de estudiantes para estudios y de movilidad de estudiantes para prácticas, tenemos que el 95% de las movilidades para estudios fueron de larga duración y el 93% en prácticas. En cuanto al apoyo, siguiendo con el apoyo individual, en cuanto a la distribución por grupos de países, en la adjudicación inicial el 97% de las movilidades se adjudicaron en base al grupo 2 y luego había un 3% que eran movilidades desde Canarias, que no se dividían por grupos. En el informe final, el resultado es que el 67% de las movilidades se han declarado en el grupo 2 de la convocatoria 2021. En cuanto al importe medio de las ayudas unitarias, en movilidades de larga duración fue de 375 euros en movilidad de estudiantes para estudios, de 554 en prácticas, de 106 euros en movilidad de personal para docencia y 102 en movilidad de personal para formación. A tener en cuenta que en estos cálculos de las becas medias con costes unitarios están teniendo en cuenta todos los complementos y demás que pudieran tener en los diferentes tipos de movilidad. En cuanto a las movilidades con menos oportunidades, el porcentaje de movilidades que tuvieron ayuda adicional por menos oportunidades en la adjudicación fue del 19%, mientras en el informe final del 25%, considerando el total de movilidades de todos los tipos de actividad. Mientras que si analizáramos solo la movilidad de estudiantes, el porcentaje sería el 23% en la adjudicación y el 29% en el informe final. Y por tipo de actividad, pues sería un 31% de movilidades con menos oportunidades en estudios y un 17% en prácticas. El 60% de los proyectos no declararon ninguna movilidad con menos oportunidades. Como sabéis, una cuestión es marcar una movilidad con menos oportunidades y otra cosa, además, que esa movilidad se le apliquen tarifas adicionales, ayudas adicionales. Si hablamos en general de todas las movilidades que se declararon como menos oportunidades, tendríamos que sería del 29% sobre el total de movilidades, un 4% en movilidad de personal y un 32% en movilidad de estudiantes, que ahí tenéis el desglose por estudios o prácticas.
En cuanto a apoyo a la inclusión, se justificó el 78% del presupuesto adjudicado a apoyo a la inclusión para participantes, se justificaron 22 de 24 ayudas aprobadas, teniendo en cuenta que en ciertos casos no se aprobó como tal la ayuda, sino que se aprobó la transferencia dentro del proyecto para esa ayuda. El número de movilidades con apoyo a la inclusión respecto al total de movilidades fue del 0,05%. El presupuesto destinado a apoyo a la inclusión, contemplado teniendo en cuenta tanto el apoyo para el participante como el apoyo para la organización, supuso un 0,07% del presupuesto total aprobado. En cuanto a movilidad internacional, que era una novedad para esta convocatoria, el 4,38% de las movilidades declaradas fueron movilidades internacionales. Ahí tenéis el desglose por diferentes tipos de actividad. Aquí, en este cálculo, se ha contabilizado todas las movilidades financiadas con las condiciones de movilidad internacional y también las financiadas con las condiciones de movilidad intraeuropea. Como sabéis, había dos regiones en que se les adjudicaba la ayuda por grupo de país, donde se ubicaba. El top 10 de países hacia los que se dirigió la movilidad internacional lo tenéis ahí: Reino Unido, Estados Unidos, Chile, Suiza, México, Argentina, Japón, Canadá, Colombia y República de Corea. Esto teniendo en cuenta la movilidad saliente, que es básicamente la que se hace en CAC 131. Si tuviéramos en cuenta la movilidad entrante desde Ucrania, que ha sido una excepción con motivo de la guerra, el tercer lugar lo ocuparía Ucrania en cuanto al número de movilidades. Por regiones, la mayoría de movilidades se dirigieron a la región 14, que es en la que se incluye Reino Unido y Suiza, con un 48,53%, seguida de la región 13 de otros países industrializados, con un 23,7%, y la región 8 de América Latina, con un 13%. Aquí pasaría lo mismo. Si consideramos también las movilidades entrantes, básicamente de Ucrania, pues entraría en cuarto lugar la región 2 de países de la Asociación Oriental, que es donde estaría ubicada Ucrania. Y en total el 19% de los proyectos declararon alguna movilidad internacional. En cuanto al apoyo organizativo, un 86% del presupuesto adjudicado a apoyo organizativo se justificó, aunque el número de movilidades declaradas fue realmente un 7% a las contempladas en la adjudicación inicial, un 7% superior a las contempladas en la adjudicación inicial. El 76% de los proyectos declararon menos presupuesto del adjudicado, de los cuales el 66% eran proyectos donde se declararon menos oportunidades y por eso se redujo el apoyo organizativo, y el 25% fueron a proyectos que declararon el mismo número de movilidades y un 9% a proyectos que declararon más movilidades. En estos dos últimos grupos, los que declararon mismo número de movilidades o menos número de más movilidades, pero declaran menos apoyo organizativo, se deberían a la realización de transferencias desde apoyo organizativo hacia las actividades de movilidad para cubrir pues un sobrecoste que se hubiera producido en esas actividades. Por otro lado, el 24% de los proyectos declaran exactamente el presupuesto adjudicados, de los cuales el 82% declaran el mismo número o más de movilidades y hay un 18% que declaraban menos movilidades. Este 18% que declaran menos movilidades pero mantienen la OS se debería al margen de tolerancia del 10% que permite no recalcular el apoyo organizativo si están dentro de ese margen. En cuanto a los programas intensivos combinados, de los 69 proyectos que recibieron financiación en 2021 para programas intensivos, el 26% realizaron todos los BIP financiados. Un 17% realizaron entre el 50 y el 99% de los BIPs, un 7% menos del 50% y hubo un 49% de proyectos que no realizaron ningún BIP. De los 187 BIP financiados, el 43% aparecen en estado completo y alcanzaron el número mínimo de participantes para poder ser financiable. Hubo un 6% que aparecen en estado completo, es decir, se rellenó la información del BIP, pero no alcanzaron el número mínimo de participantes para poder mantener la financiación, y habría un 51% que se mantiene en estado borrador, es decir, que ni siquiera llegaron a completarse los datos del BIP si se quedó en estado borrador. Eso hablando de presupuesto. Hablando de proyectos, tenemos que de las 747 solicitudes presentadas en 2021, se contractualizaron 731 proyectos y han finalizado con evaluación del informe final 687 proyectos. Ahí tenéis los perfiles de los 687 proyectos, hay un 73% de centros de formación profesional de grado superior y un 14% de instituciones universitarias y un 13% de instituciones de enseñanzas artísticas superiores.
En cuanto a los resultados de la evaluación, tenemos por un lado que el 51% de los proyectos obtuvieron una puntuación de 80 puntos o superior, pero por otro lado tenemos que un 6,13% de los proyectos estuvieron por debajo de la nota mínima para aprobar, para no tener penalización el proyecto. Pasamos a hablar de las movilidades. Como indicaba antes, el número de movilidades aprobadas en el informe final fue un 7% superior a las adjudicadas, en total 43.436 movilidades. Y el comportamiento por tipo de actividad es que en movilidad de estudiantes para estudio fue un 19% más de las adjudicadas, mientras que en prácticas fue un 18% menos, en personal para docencia un 32% menos de las adjudicadas y en movilidad de personal para formación un 2% menos de las adjudicadas. La distribución por género no cambia respecto a convocatorias anteriores, en torno a un 60%, un poquito superior, de mujeres y un 40% de hombres. El único dato curioso en movilidad de personal para docencia es 50%, 50-50 la distribución. La distribución en cuanto a diferentes medios de transporte, como sabéis, se diferenciaban medios de transporte sostenibles y no sostenibles y en función de que fuera medio de transporte sostenible, las ayudas de viaje o complementos en apoyo individual se podrían dar. Finalmente, las movilidades que justificaron medio de transporte sostenible fueron un 1,71% del total de movilidades. Si hablamos de estudios es un 1,05% y en movilidad de prácticas un 3,6%, en movilidad de personal para docencia un 3,2% y en movilidad de personal para formación un 3,8%. Por último, una última diapositiva con los indicadores generales extraídos de los informes de los participantes. Las cifras más positivas, como se ve, es en la satisfacción general, con más de un 94%, o en los indicadores relativos a la participación o al desarrollo personal, y hay los valores menores en cuanto a las competencias, en cuanto al clima y las competencias digitales, son las que tienen un menor grado de satisfacción. Y esto sería todo lo que os queríamos comentar brevemente de los resultados del 2021.